¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Qué bueno que nos acompañen en esta actualización informativa aquí en Ferris Live TV. En este momento estamos apenas ahí recibiendo la información del equipo de expertos forenses argentinos que hoy están también echando abajo lo que había defendido la PGR como la verdad histórica de lo que aconteció allá en Iguala con la desaparición de los 43 normalistas. Y usted sabe, la PGR en tiempos de Jesús Murillo Caram como titular había concluido que los 43 normalistas habían sido incinerados allá en un basurero de Cocula la misma noche en que fueron secuestrados entre el 26 y 27 de septiembre del 2014. Bueno, pues hoy los expertos argentinos de antropología forense dijeron que en el basurero de Cocula, donde autoridades mexicanas dijeron que fueron incinerados los jóvenes de Ayotzinapa y hallaron restos de personas que dicen los expertos forenses no corresponden siquiera a la edad, estos restos óseos, a la edad de los jóvenes desaparecidos. El año pasado ya 5 expertos jurídicos, acuérdese usted, seguramente lo tiene muy presente, 5 expertos jurídicos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos habían echado abajo esta versión oficial de que los estudiantes fueron incinerados ahí. Incluso un experto peruano en incendios había dicho que ni siquiera había pues las condiciones, el material y todo lo que hubiera, no había evidencias de que hubiera habido ahí un incendio como el que los testigos de la PGR, los detenidos, indicaban que había sucedido un incendio de grandes proporciones que había sido alimentado durante varias horas, unas 60 horas, a fin de incinerar estos cuerpos y después triturar los huesos y echarlos al río que estaba ahí junto a este tiradero, o que está más bien ahí junto al tiradero de Cocula. Hasta el momento, el equipo argentino de antropología forense no ha hallado evidencia científica para establecer correspondencia alguna entre los elementos recuperados en el basurero de Cocula y los estudiantes desaparecidos, dice un estudio presentado por este prestigiado equipo argentino de antropología forense. Esto respalda la versión de que los estudiantes pues no fueron incinerados ahí en este basurero, como ya lo había indicado el grupo de expertos independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En la zona se encontraron fragmentos de cráneo, una mandíbula, además de piezas dentales, tórax, pelvis, manos, pies y otros que corresponden a personas en un rango de edad entre 21 a 38 años, y solamente en uno de los casos entre 15 y 21 años, dijeron los investigadores. De hecho, se había dicho que había sido ahí perfectamente identificado uno de los estudiantes de nombre Yoshibani, según recuerdo ahorita. El equipo argentino, un prestigioso grupo forense que identificó a cientos de restos de víctimas de la dictadura argentina, trabaja desde hace muchos años en México en la identificación de miles de restos de víctimas del combate al crimen organizado. Y bueno, pues ahora sí que la PGR tendrá que volver a empezar. Esto pues de plano le da el tiro de gracia, disculpando la expresión por el asunto del que se trata, a esa teoría que defendió en su momento Murillo Caram y que ya se había dicho. De entrada se dudó mucho de la hipótesis, después vino el pronunciamiento del equipo de expertos de la CIDH, que también pues la PGR ya en tiempos de Arely Gómez quiso combatir, y ahora pues el equipo de expertos argentinos pues dice no hay evidencia de que los muchachos hayan sido incinerados ahí y hay que seguir buscando. Seguramente pues los padres mantienen la esperanza que estén con vida, pero esto pues realmente todos los expertos en criminalística a nivel internacional pues dicen que es realmente difícil que esto pudiera ser. Esto no quiere decir necesariamente que los 43 estén con vida, sino que pues fueron o habrían sido ultimados en otro lugar. Simplemente vamos a ver qué dice en los próximos minutos, seguramente igual antes de que terminemos este
informativo. Quizás haya ya alguna reacción de la propia PGR. Y mientras, en la información que le teníamos previamente preparada, pues le comentábamos ayer que la información financiera, el entorno económico, pues se presenta muy complicado, muy difícil en el corto plazo, y desde luego pues esto se confirma en el día a día. Hoy el dólar en ventanilla, nada más iniciar operaciones, saltó hasta los 19 pesos con 15 centavos en sucursales bancarias de esta capital. Incluso en el aeropuerto, en algunas casas de cambio se venden, nos informan hace unos momentos, entre 19 pesos con 18 y 19 con 20 centavos. Esto es, a los 19.15 son 22 centavos arriba del cierre de ayer. El billete verde se compra en un mínimo de 18 pesos con 31 centavos. El euro saltó 15 centavos respecto al previo y se ofrece en casi 21.50, o en algunas casas de cambio incluso un poquito más, acercándose hacia los 22. Los bajos precios del petróleo continúan afectando a las monedas de las economías emergentes y países productores de crudo, como ya le hemos venido informando, por lo que analistas no descartan que en los próximos días el dólar alcance los 20 pesos por unidad, y realmente lo que nos extraña aquí es que no los haya alcanzado ya desde principios de año. Este martes el tipo de cambio para solventar obligaciones en moneda extranjera, lo que dicen el dólar al mayoreo, o para operaciones, para solventar operaciones al mayoreo aquí en la República Mexicana, se fijó en 18.69 por el Banco de México. Por otro lado, el saldo de las reservas internacionales del país, que es con lo que pues, las autoridades financieras han estado tratando de contener un poco la depreciación del peso, al corte del pasado 5 de febrero, fue de 174.975 millones de dólares. Esto es una reducción semanal de 412 millones de dólares respecto a la semana anterior. Y es que pues seguimos con este mecanismo de subastas diarias, subastas para contener un poco pues la demanda de dólares. Cuando se desliza más del 1.5%, pues se realizan las dos subastas. Hoy no es la excepción, ya se realizó una primera subasta, se vendió la totalidad. Siempre la demanda supera ampliamente estos días en los que se dispara el dólar, supera ampliamente la demanda a los 200 millones de dólares que ofrece el Banco de México, y seguramente habrá una segunda subasta, o la subasta suplementaria que se le llama, en los próximos pues minutos ya. Y en más de las finanzas, la inflación según el INEGI, como le decimos siempre, fue de 0.38% en el primer mes de este 2016. En todo enero, dice el INEGI, la inflación fue de apenas 0.38%. Para ubicar el índice anualizado, este es de enero del 2015 a enero de este año, enero pasado, en 2.61%. En fin, pues es lo que es el parámetro oficial, como le decimos. La inflación repuntó con respecto a las mediciones anteriores y al estimado por los analistas, que era de 0.32 para este enero, debido al incremento del gas doméstico y algunos productos agrícolas, dice el INEGI. Recuerde que hay un nuevo presidente de la Junta Directiva que dice que va a actualizar este indicador para hacerlo un poco más fiel a la realidad, a la inflación que usted y yo tenemos todos los días, realmente al acudir al mercado, al supermercado y a la tienda, porque es mucho más simplemente por el deslizamiento que ha tenido el dólar. Aunque oficialmente se dice que no ha repercutido a los precios, en realidad la realidad es muy distinta, usted lo sabe. Sí ha repercutido esta devaluación en los precios, y por ello el INEGI dice que va a actualizar. Pues estamos esperando el anuncio, a ver a partir de cuándo se van a tener esos nuevos parámetros para medir la inflación un poco más apegada a la realidad. Y en otros temas también hoy le informábamos que en España el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha decretado hoy el sobreseimiento provisional de la causa en contra de Humberto Moreira Valdés en un acta publicada este día allá en España. Pedraz señala que de plano no encontraron evidencias de delitos cometidos por Moreira en España, hay que hacer la aclaración, e incluso dice el juez Pedraz que de haber incurrido en algún acto ilícito, con seguridad lo habría cometido en México, y entonces ya la audiencia española pues no tiene jurisdicción para investigar
las tranzas que haya hecho este señor aquí en México, que sin duda pues las habrá cometido, pero el chiste aquí es probar, ¿no? Aquí o allá. Y aquí pues no hay interés de investigarlo ni de probárselo. Y allá pues no se pudo. Están limitados la causa. Sin embargo, dice Pedraz, sigue abierta por haber otros involucrados y por la secrecía del sumario no se revelan los nombres. Esto pues ya, por lo pronto habrá otros involucrados, pero en lo que toca a Moreira, él ya está librecito de polvo y paja y pues como si acabara de nacer allá en España, claro. Aquí también porque pues no hay voluntad de investigarlo a fondo. Lamentable. Y en otros temas, la cifra de casos de Zika en México aumentó de 34, que fue el último saldo, o el último balance más bien dicho, que dio a conocer la hoy exsecretaria de Salud, Mercedes Juan. Saltó a 65 en la última actualización que hace oficialmente la Secretaría de Salud, hoy ya bajo el mando, perdón, bueno sí, porque la tiene por el mango, ¿verdad? Bajo el mando del ex rector de la UNAM, José Narro. La dependencia da cuenta también de que la presencia del vector, es decir, de este mosquito Aedes aegypti, se extendió a 3 estados más, Guerrero, Veracruz y Yucatán, con lo que suman 8 estados con presencia del Zika. Chiapas sigue siendo, desde el principio, y sigue siendo el estado con mayor número de casos de Zika con 35, Oaxaca en segundo lugar con 21, hay 4 casos en Nuevo León, 1 en Guerrero, 1 en Jalisco, 1 en Sinaloa, 1 en Veracruz y otro en el estado de Yucatán. Se prevé que para abril o para mayo, como dice aquella antigua canción, para abril y para mayo, se registre un repunte en el número de casos debido a que el calor favorece la proliferación del mosquito y por ello pues las recomendaciones de las autoridades de salud de evitar cualquier acumulación de cacharros en patios, en azoteas, donde pueda acumularse el agua, las llantas. Acuérdese usted que el agua estancada es pues desde luego toda una invitación para el Aedes aegypti, que además del Zika pues también propaga el chikungunya y el dengue. Entonces hay que estar muy pendientes, por favor, en sus casas, en sus negocios, de que no se acumulen ahí cacharros donde el agua estancada favorezca la proliferación de este mosquito y de cualquier otro. Todos los mosquitos pues pican y algunas reacciones tienen de acuerdo a cada organismo, pero pues aquí el riesgo es del Zika, que no es un virus mortal, pero sí conlleva un cierto riesgo, sobre todo para las mujeres embarazadas y eventualmente pues alguna persona que pudiera tener alguna complicación por este virus. Entonces nunca está de más las medidas de prevención y en este caso, pues como digo, las autoridades son muy insistentes en decir hay que tener en la casa mosquiteros, sobre todo esto se da en zonas tropicales, zonas calientes, pero ahora con la llegada de la primavera pues se va a favorecer. No hay casos hasta ahora en el centro del país, pero ya cuando venga en las temperaturas altas pues pudiera darse ya la presencia de este mosquito en lugares como Morelos, como Puebla, y ahora sí que no es por dárselas a desear, pero hay que tener todas las precauciones del caso para contener a este mosquito, el Aedes aegypti, y pues son 65 casos hasta ahora los que da a conocer la Secretaría de Salud, que precisamente pues estos dislates en los que incurrió la Secretaria de Salud, la exsecretaria de Salud, pues se dice por ahí que fueron lo que le causó la pérdida de la chamba, la destitución, la remoción, porque pues en un principio como que tratando de minimizar el impacto de lo que sería esta propagación del virus y después pues andaba ahí un poquito despistada con el balance de casos que hay en el país. 65 es el número oficial. En otro tema también del lado oficial, la Secretaría de Relaciones Exteriores aclara que no ha tenido comunicación oficial alguna con el gobierno de Venezuela, luego de la audiencia que concedió ayer la canciller Claudia Ruiz Massieu a la esposa del líder opositor encarcelado Leopoldo López, a Lilian Tintori. Esto señala la dependencia que tuvo la cortesía, aclara Relaciones Exteriores, de informar a la embajada que iba a recibir a la esposa del líder opositor. Esto no es muy bien visto por los gobiernos extranjeros, que en otro país se reciban a los líderes opositores.
hay gobiernos que son tolerantes desde luego a la oposición, pero pues Venezuela tiene ahí los efluvios de un régimen autoritario como el de Nicolás Maduro, entonces no deja que los opositores se entrevisten y tengan voz ante otros gobiernos que consideran aliados. Y es que la sede diplomática, es decir, la Secretaría de Relaciones Exteriores, en su papel de mantener las cosas en calma, ignoró los comentarios que hizo vía Twitter, bien, no los hizo por los canales oficiales, los hizo vía Twitter la canciller venezolana Delcy Rodríguez. Sin embargo, fueron durísimos. Acusó la canciller a su contraparte mexicana, a Ruiz Massieu, de apoyar a terroristas y apátridas, contraviniendo, dice, el derecho internacional o las buenas formas, esto por recibir a Tintori y a la señora López, madre del preso político. Es un preso de conciencia, desde luego, eso todo el mundo lo sabe, pero la Cancillería aquí pues se hizo como la que la Virgen le hablaba, y para evitar el conflicto, un conflicto desde luego con el gobierno venezolano, mantener la fiesta en paz, pues no tomó en cuenta que no fue una protesta oficial. Sin embargo, yo pienso aquí humildemente, no sé usted qué opine, que la Cancillería debería de presentar cuando menos una nota de extrañamiento en la Embajada de Venezuela aquí en México y pues presentar ahí su extrañamiento porque acusa la canciller de Venezuela a la de nuestro país de apoyar a terroristas, cuando se sabe que Leopoldo López no es ningún terrorista, sino un preso de conciencia, un preso político, alguien que está en la cárcel por expresar sus ideas en contra al régimen de Maduro, y esto pues no es nada democrático, ¿no? Y no es ningún terrorista el señor López, ni mucho menos la señora Lilian Tintori o la madre de la señora López, pero pues la Cancillería hasta ahora prefiere hacerse pato y evitar el conflicto con el gobierno de Venezuela, que ya lo hemos tenido en el pasado, como fue en tiempos de Vicente Fox con Hugo Chávez, que le dijo: no te meta conmigo, caballerito, cachorro del imperio, y no sé qué tanto más le dijo en ese tiempo. Pues ahora la Cancillería, yo creo que lo cortés no quita lo valiente, y bien podría nuestra Cancillería presentar una nota de extrañamiento, cuando menos que no de protesta, que es lo que correspondería en este caso. Pero bueno, allá ellos y su condición de la política exterior. Por otro lado, en Alemania se investigan las causas del accidente ferroviario que dejó hasta ahora un saldo de 10 muertos y más de 100 heridos, cerca de ellos de gravedad, condición pues difícil. Están más de la mitad de los heridos por este trenazo, decimos acá. Un pasajero no había sido localizado entre los fierros retorcidos de dos convoyes que chocaron de frente, algo difícil de explicarse en Alemania, que es un país que las tiene todas en tecnología, pero bueno, los fierros no tienen palabra de honor, y aquí es prueba de ello. Hasta el momento, como le digo, las autoridades no se explican cómo fue que falló el sistema de seguridad que derivó en el choque de frente de los dos convoyes sin frenar. Ahora sí que ni siquiera frenaron cuando transitaban en direcciones contrarias en la misma vía de un solo sentido, que de manera automática se supone este sistema frena al convoy que no ha recibido autorización para avanzar. Aquí no falló. Se supone que cuando pasa el semáforo en rojo, cualquier convoy que va en contrasentido, pues es detenido por el sistema de manera automática. Aquí no fue así, y con las consecuencias pues funestas que aquí le estamos reportando desde muy temprano. La canciller Angela Merkel se declaró consternada y triste por este accidente ocurrido en Bad Aibling, en la región de Bavaria, y expresó sus condolencias a las familias de las 10 personas que perdieron la vida. Deseó la pronta recuperación de los heridos. Realmente en Alemania pues están consternados, o así decimos acá, sacadísimos de onda, porque pues es el principal medio de transporte para movilizarse allá en Alemania. La gente que trabaja en la ciudad pues, es un sistema de transporte muy eficiente, y trabajan ellos en una ciudad, pueden desplazarse a otra, por eso es el primer medio de transporte, y le compite duramente al automóvil. La gente prefiere irse cómodamente en los trenes porque son o eran considerados muy seguros, y aquí pues se viene abajo desafortunadamente esta tesis y esta costumbre de los alemanes. Por eso están hoy alarmados.
quieren que se investigue a fondo y se aclare qué fue lo que pasó. En Ucrania, 246 personas han muerto a causa de la influenza o gripe de la cepa AH1N1, informa el Ministerio de Salud de Ucrania. Esa cepa, ese brote de virus de la influenza H1N1 que tuvimos aquí y que mucha gente pues desconfiaba y que decía que eran patrañas y que era un invento y demás. Fíjense, 246 personas han muerto en Ucrania. Las autoridades sanitarias informan que más de 3.5 millones de personas, 3,5 millones de personas, el 8.3% de toda la población ucraniana, se ha infectado con gripe desde el comienzo de la epidemia, que como aquí sabemos muy bien es estacional. En Rusia se reportan ya 107 muertes en lo que va de este año por AH1N1 y para contener los contagios en los menores, las autoridades ordenaron el cierre de 11.500 escuelas y 2.300 guarderías en 68 de las 85 regiones o estados que componen a la Federación Rusa. Aquí está la prueba de que pues no hay que ser tan desconfiado de todo, ¿no? No hay que pensar que todos son patrañas para desviar la atención. Hay que tomar las medidas. También lo mismo se dice hoy en día del Zika. He escuchado por ahí que no, Zika hay desde hace mucho y nada de que los bebés que nacen con... Los virus evolucionan y entonces pues se defienden, como dicen. Es muy bien sabido que los antibióticos, por eso la recomendación de autorrecetarse, los antibióticos, pues ya llega un momento en que atacan a los mismos virus y estos virus se vuelven inmunes, evolucionan. Virus o las bacterias son entes vivos. Entonces, en este caso, como en el del H1N1 que tuvimos aquí, ¿en qué quedamos? ¿2009? Sí, ¿verdad? Ajá. 2009. Gracias, licenciado Cárdenas. Pues también aquí en su momento se dijo que era una mentira y que era para el gobierno de Calderón, y ahora estamos en otro gobierno de otro signo político y lo mismo se dice del Zika, pero pues las epidemias las ha habido en todos los tiempos y ahora pues que la ciencia ha avanzado y hay más información y acceso a la mano, la gente pues está desconfiando de todo. No hay que desconfiar de todo, como tampoco hay que creerse de todo. Por eso aquí le presentamos los hechos para que usted esté bien informado y tenga pues un juicio más acertado a la realidad, que es lo que tratamos de hacer aquí todos nosotros de la mano de usted, y por eso le agradecemos como siempre su atención y compañía. Farris Live TV, farris.com.mx, la casa de la revolución del intelecto y de la información. Estamos a sus órdenes. Restos óseos a la edad de los jóvenes desaparecidos. El año pasado ya 5 expertos jurídicos, acuérdese usted, seguramente lo tiene muy presente, 5 expertos jurídicos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos habían echado abajo esta versión oficial de que los estudiantes fueron incinerados ahí. Incluso un experto peruano en incendios había dicho que ni siquiera había pues las condiciones, el material y todo lo que hubiera. Normalistas habían sido incinerados allá en un basurero de Cocula la misma noche en que fueron secuestrados, entre el 26 y 27 de septiembre del 2014. Bueno, pues hoy los expertos argentinos de antropología forense dijeron que en el basurero de Cocula, donde autoridades mexicanas dijeron que fueron incinerados los jóvenes de Ayotzinapa, y hallaron restos de personas que dicen los expertos forenses no corresponden siquiera a la edad, estos restos,
¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Qué bueno que nos acompañen en esta actualización informativa aquí en Ferris Live TV. En este momento estamos apenas ahí recibiendo la información del equipo de expertos forenses argentinos que hoy están también echando abajo lo que había defendido la PGR como la verdad histórica de lo que aconteció allá en Iguala con la desaparición de los 43 normalistas. Y usted sabe, la PGR en tiempos de Jesús Murillo Caram como titular había concluido que los 43 normalistas